Entonces, la epístola de la fiesta de Pentecostés está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y vino de pronto un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenando toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar varias lenguas según el Espíritu les dictaba. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿todos estos que hablan no son galileos? Pues ¿cómo los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos y alamitas, los que moran en la Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en tierras de la Libia, que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Está tomado de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ame guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os lo doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tema. Habéis oído lo que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo digo antes que suceda, para que lo creáis cuando suceda. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo, pero en mí no tiene ninguna parte, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y que como me ha mandado el Padre, así hago. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Y puede tomar asiento, reverenda Madre, reverendas hijas, hermanos, fieles, oblatos. La gran fiesta de Pentecostés, finalmente. Y quiero primero comenzar con la doctrina acerca del Espíritu Santo. Y es que San Atanasio, en su credo que se dice la próxima semana, el próximo domingo, como profesión de fe completa, profunda, de los misterios más importantes de nuestra santa religión, dice lo siguiente: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente del Padre y del Hijo. Esta profesión de fe es el famoso filioque, o sea, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Que finalmente por esta palabra, por este tema de la procesión del Espíritu Santo, los griegos no aceptaron finalmente en el 1024 y se separaron. Toda la iglesia oriental se separó, porque no quisieron aceptar que el Espíritu Santo también procede del Hijo, junto con el Padre. Para que veamos, por ejemplo, como primer lugar, cómo en la profesión de fe una sola palabra, ¿sí?, siempre fue defendida y propagada y clarificada y tomado como algo importantísimo. No solamente el significado, sino la propia palabra, el famoso filioque, ¿sí?, así se le llama, o sea, y del Hijo, o sea, que procede también del Hijo. Eso lo hago como un paréntesis por lo que voy a decir a continuación también. Entonces hay que recordar que en Dios hay tres personas distintas. Y esta distinción
no proviene de la naturaleza, porque es una la naturaleza, es un solo Dios, que está presente esta naturaleza divina en las tres personas. Por lo tanto, la distinción entre las personas proviene de la diferente comunicación de esta naturaleza a cada una de las divinas personas. Todas las personas divinas son distintas por el origen eterno. El Padre, si no tiene origen, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede por expiración del Padre y del Hijo. Siendo eternos, el Padre y el Hijo no pueden existir sin conocerse eternamente. Y tampoco pueden conocerse sin amarse con un amor igual, infinito y eterno. Este amor mutuo y consustancial es el Espíritu Santo. Por lo tanto, procede del Padre y del Hijo por expiración de amor. Y recordar entonces que la doctrina de la Iglesia no es su doctrina. Ella no es la dueña, sino la encargada, la que custodia y corrige mediante sus decisiones infalibles los puntos atacados por la herejía. Y de hecho es un derecho y un deber de la Iglesia enseñar, clarificar, defender la fe católica. Por eso cuando los concilios se reunieron siempre en la Iglesia, definían el dogma primero, lo profundizaban y al mismo tiempo condenaban las herejías contrarias que se habían suscitado en las últimas décadas. Entonces la Iglesia siempre ilumina como primer propósito a los fieles acerca de la fe, la profundiza con la ayuda del Espíritu Santo, la clarifica, pero al mismo tiempo hace el contraste contra los errores. Siempre una profesión de fe va une el dogma, la profesión de dogmas de la fe, junto con la condenación de errores. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes, cuando los vamos a ordenar, hacemos la profesión de fe antimodernista, que San Pío X obligó a todos los sacerdotes. Y si ustedes leen esa profesión, es precisamente el credo explicado, ¿sí?, que uno profesa, y al mismo tiempo uno rechaza todas las doctrinas modernistas que estaban pululando y infectando la Iglesia en esos momentos. Y eso siempre se obligó a los sacerdotes. Por eso aquellos que no siguen esa profesión de fe antimodernista están perjurando de su profesión. Porque hicimos ese juramento con las manos en la Biblia, enfrente del tabernáculo, poniendo a Dios, a la Santísima Trinidad como testigo y los santos. Pues un derecho y un deber enseñar y defender la fe católica, ¿sí? Entonces se llama Pentecostés desde el Antiguo Testamento porque era el día en que se promulgó la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, Pentecostés significa la promulgación, pero de la ley evangélica, en público. Entonces, los apóstoles empezaron a predicar hoy, en público, la Santa Fe Católica, la ley evangélica. Es el Pentecostés del Nuevo Testamento. Entonces, esta predicación, esta venida del Espíritu Santo hoy, convirtió a los apóstoles de ignorantes y rudos en sabios y elocuentes, de tímidos y encogidos en valerosos y esforzados. Y todos serán perseguidos y todos sufrirán martirio. Se inaugura el cristianismo el día de hoy, de manera pública, con la predicación, con las numerosas conversiones. Entonces, si se fijan, San Pedro el día de hoy, en la epístola que leímos, no pidió permiso a los gobernantes para predicar. Las leyes, de hecho, estaban en contra de lo que él estaba predicando el día de hoy. Pero San Pedro tenía que desobedecer a todos ellos para obedecer a Dios. De hecho, en el sermón de San Pedro el día de hoy, reta a la sinagoga y les dijo, básicamente les dijo, el Mesías que Dios nos envió, vosotros la habéis hecho morir clavándolo en la cruz. Fíjense la valentía, la fuerza de San Pedro de hacer eso enfrente de todos esos magistrados y gobernantes y el Sanedrín. Los acusa en público de deicidio a todos ellos
incluyendo a los jefes y sacerdotes, a los ministros de justicia. Además les llama impíos a todos ellos en ese momento, a esa ley y a su autoridad que usaron para matar a Cristo. Entonces, en este momento tan importante en que nace la Iglesia Católica de manera pública, la Iglesia Católica, a través de San Pedro, se levantó en contra de la legalidad. Se declara en oposición a ella y se alzó para destruirla y lo consiguió. Finalmente Constantino se convierte en el siglo IV y Roma se hace católica. Toda. Pero fíjense cómo empieza la Iglesia Católica. Es importante porque hoy, en este momento, vemos lo mismo. Todo está en contra de la Iglesia Católica, de su doctrina, de la luz divina que Dios nos puso como encargados y custodios de propagar, de estudiar y de defender. Hoy estamos presenciando una lucha entre la Iglesia y los poderes humanos estamos presenciando esta lucha contra esta nueva legalidad revolucionaria, diabólica. Y fíjense lo que dicen los católicos liberales con respecto a lo que está pasando en Roma en este momento. Se les escucha muchas veces diciendo: hay que respetar la legalidad, no hay que salirse de la legalidad, hay que aprovechar los recursos que ofrece la legalidad, hay que vivir dentro de esta legalidad, que nos reconozcan como somos, que nos dejen trabajar. Eso no fue lo que hizo San Pedro. Estos católicos liberales siempre han estado en contra de Cristo y su iglesia. Eso fue la tradición de los cristeros, ¿sí? Y de otros movimientos católicos a través de los siglos. Estos católicos liberales, que no son católicos realmente, que quieren contemporizar, quieren comprometerse para seguir trabajando y pedir autorización humana, permisos humanos, que no vienen de Dios y no son para Dios y no son por Dios, para seguir trabajando según ellos. Eso es prudencia humana, que no va con la prudencia del Espíritu Santo, que es un don sobrenatural. El don del Espíritu Santo es propagar la fe. Jesucristo lo dijo muy claro antes de la ascensión: id y predicar el Evangelio por todos los rincones de la tierra. Es la primera y más importante de todas las obligaciones sacerdotales de la Iglesia. De hecho, cuando San Pío X escribe su encíclica Pascendi, en el primer párrafo dice lo siguiente. Dice: recordamos que el Supremo Pastor, Jesucristo, le pide al Papa, su delegado, sí, el vicario de Cristo, le pide sobre todo de confirmar en la fe a sus ovejas. Dice: la primera y suprema obligación del Papa es preservar, custodiar y defender la fe. Después viene lo demás. Entonces, la legalidad o las leyes modernas o la gente, gobernadores, inclusive, toda la gente tiene que adaptarse a Cristo y no Cristo a ellos. Fíjense lo que significa hacer tratos con Roma en este momento es ponerles la etiqueta de católicos y adaptarse a ellos, en lugar de ellos adaptarlos a Cristo, traerlos a Cristo a cualquier precio, aunque no nos acepten. Fíjense que la diferencia entre adaptarse a Cristo o que Cristo quiere que Cristo se adapte a la sociedad, a los gobernadores, a la situación que vemos hoy en día revolucionaria. Son los dos polos opuestos, con Cristo o contra Cristo. Por San Pedro predica la verdad en frente de sus enemigos sin importar las consecuencias, sabiendo que el Espíritu Santo es el que le ordenó y el que le da la fortaleza contra las persecuciones, para decir lo que tiene que decir y defender y sostenerse con firmeza. Fíjense lo que hizo San Pedro. O sea, estaba predicando en frente de miles de personas de todo tipo, de todas naciones, y estaban ahí sacerdotes y estaban gentes del Sanedrín y gobernadores y personas de justicia, representando a Poncio Pilatos y a Caifás. Y le llamó impíos, le llamó deicidas, y les llamó a conversión ahí mismo. Le dijo: ¿qué hacemos? Conviértanse de lo que han hecho, arrepiéntanse. Tenemos el derecho y el deber de hablar como lo hace hoy San Pedro.
Sabemos que los apóstoles no salían antes de Pentecostés por miedo a los judíos, eso es lo que dice en el Evangelio. Pero ahora con valentía van por todos los rincones de la tierra, los apóstoles. Esto lo digo porque acaba de pasar el 14 de mayo algo muy importante. O sea, la Fraternidad San Pío X, que sabemos que es el grupo tradicional más grande, el que fundó Monseñor Lefebvre, que se ha desviado, hizo una profesión de fe el 14 de mayo. Por eso, digamos, cuando alguien hace una profesión de fe, es lo más importante, que hay que poner atención, porque es como el camino que van a seguir, es como trazar la ruta de lucha y de trabajo para los próximos años. Entonces, se le enviaron al Papa León XIV, y precisamente esa profesión de fe que van a seguir los nuevos obispos que van a consagrar. Pues es importantísimo saberla y leerla. Hay que decir primero que la profesión de fe en sí misma está bien. Claro, es católica. El problema no es la profesión de fe, el problema son las palabras que la acompañan y la conclusión que saca el superior general después de dar la profesión de fe. ¿Qué pasa? En toda esta declaración que le manda el Papa, no habla ni una sola vez de la legalidad del Vaticano II, de la nueva religión, de los errores, de las herejías, nada, no lo menciona. O sea, por omisión, en este contexto de la crisis, no puede uno dejar de decir quiénes son los lobos. Y el problema, y como decíamos, las herejías que están alrededor nuestro y la culpabilidad de los dirigentes, de la confusión y de la traición a Cristo, no se puede. Por eso San Pedro dijo, impíos, deicidas, conviértanse. Eso tuvo que haber hecho también el superior general de la San Pío X. Y en esa carta se declaran los miembros y los sacerdotes de la San Pío X, se declaran fieles al pontífice, se declaran como hijos vuestros y piden a León XIV ser confirmados en la fe católica romana. Y dicen al final, pedimos ser instruidos y confirmados por aquel que ha recibido el carisma para hacerlo. Pero no se han convertido. ¿Cómo le estamos pidiendo? ¿Cómo le está pidiendo que les instruyan y les confirmen para poder seguir siendo católicos? O sea, no se puede ignorar la apostasía. Es gravísimo. De hecho, si se fijan, fue uno de los boletines que no quisimos propagar de la San Pío X, que por ahí está transmitiendo aquí en Guatemala. El boletín habla en contra de los protestantes. ¿Por qué están mal los protestantes? ¿Sí? Entonces al final concluyen, entonces la única religión válida y católica, la única iglesia de Dios es la iglesia católica, conviértanse. Muy bien, pero no mencionan la apostasía, no mencionan la falsa iglesia. Entonces, ¿de qué sirve decirle a un protestante conviértese si no le dice cuál iglesia? ¿A cuál vaya? Que no vaya a la de Roma, que vaya a la verdadera, que está en las catacumbas. Eso es un silencio culpable. Es gravísimo. O sea, esta carta es gravísima por omisión, por lo menos. Claro, también es por comisión, porque ellos están trabajando oficialmente con Roma, pidiendo permisos para todo, y registrando matrimonios, y pidiendo permiso para ordenaciones sacerdotales, y también para las escuelas, inclusive. Es como si San Pedro le pidiera al enemigo, al Sanedrín, permiso para instruir y predicar a la gente. ¿Cómo? Si el Sanedrín acababa de matar a Cristo, ¿cómo le vamos a pedir permiso a ellos? Y es exactamente lo que está haciendo la Fraternidad San Pío X, al pedir permiso a la Roma apóstata, permiso para ordenar y hacer matrimonios y muchas cosas, otras cosas más. Y aparte, esta profesión de fe que hicieron y que publicaron ya, es un tipo de profesión que podría hacer en este momento cualquier grupo afiliado a Roma, como los grupos de iglesias de antes, como la Fraternidad San Pedro, el Buen Pastor. Ahí se ve que ellos quieren un ecumenismo, ¿sí? O sea, aceptar estar en el sistema como muchos otros y hablar de lo católico, pero sin hablar de los errores, sin echarle la culpa a Roma. No se corrige al romano pontífice. Tendría que haberlo corregido el superior general, como San Pablo corrigió a San Pedro, ¿no? Es que es una carta pública de fe representando a los tradicionalistas de la San Pío X y no dice nada grave. Eso es muy grave.
Esto confirma que están afiliados a Roma al nivel de los principios y en los planes de trabajo y evangelización. La excomunión con la que les amenaza no cambia su deseo de adulterio, de estar contemporizando con la legalidad, con los modernistas, y de seguir siendo hijos, como ellos dicen en la carta, somos sus hijos, le dicen a León XIV, sin distinción. Tendría que decir, somos hijos siempre y cuando usted sea católico. Claro. Cuando es católico, cuando hable como católico, ahí somos hijos. Pero si habla como modernistas, no somos hijos, usted es hijo de Satanás. Así tendría que haber hablado. ¿Sí? Porque Roma en este momento es la gran prostituta de Babilonia, la del Apocalipsis. ¿Cómo que somos sus hijos? Es que es imposible. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, muy serias. Eso hay que decirlo. Es lo que diría San Pedro aquí. Es lo que diría aquí San Pedro en este momento. El cardenal Pi y todos los santos han dicho que las batallas se ganan o se pierden al nivel de los principios. Entonces, con esta profesión de fe es donde nos damos cuenta quién trabaja para Cristo y quién no. Acuérdense que la fe está por encima de los sacramentos. ¿De qué sirve tener más obispos y más obispos si no luchan contra el enemigo? ¿De qué sirve? Claro, tener más obispos les va a dar la posibilidad de dar más sacramentos. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, dice San Pablo. Si no se defiende la fe contra los enemigos, ¿de qué sirve alimentar las ovejas si no las protegen contra los lobos? Las ovejas estarán más gorditas y más sabrosas para los lobos, claro. Eso es el plan de Dios, que luchemos contra los lobos, vigilemos y oremos para no ser engañados por ellos. Pero si uno no habla contra los lobos y dejan que estén en el rebaño como si fueran católicos, claro, van a estar comiendo las ovejas. Porque las ovejas van a decir, tienen la etiqueta de católicos, entonces podemos escucharlos, podemos ir a asistir a sus misas, como dicen hoy en día. Que la misa nueva ya es válida, dicen ya los de la San Pío X. Y permiten a sus fieles ir allá. Es poner las familias en manos de los lobos para que se los coman así de gorditas como están. Claro, el demonio se da gusto con ese festín de tantas ovejas tan gorditas, ¿sí? Se los entregan en bandeja de plata. Claro, pisotean las cosas sagradas. Entonces un compromiso con los errores y este silencio de la apostasía para poder, ellos quieren sobrevivir y seguir dando sacramentos, es lo que quieren la San Pío X, como grupo. Pero ya perdieron la sal, ya perdieron la luz, ya no entran por la puerta, que es la fe, para llevar las ovejas a Cristo. Acuérdense que los apóstoles antes de Pentecostés huyeron, estaban pusilánimes, estaban débiles. Solamente San Juan, porque la Santísima Virgen María, llena del Espíritu Santo, estaba allí, y estaba él con ella, fue como sobrevivió la persecución y las tentaciones de huir y de renunciar a todo. O sea, antes de Pentecostés, en toda esa crisis tan grave de la pasión y muerte, solamente San Juan y la Virgen Santísima estaban de pie con las santas mujeres. Pero después de Pentecostés, vemos las maravillas que hicieron como los más grandes de la historia de los apóstoles, con su majestad y la luz que dieron a todos nosotros. Y la pregunta es, ¿a poco los apóstoles, cuando Jesucristo les dijo ir y predicar a todas las naciones, ¿a poco fueron a consultar a los sabios? Fueron a consultar la ciencia, mucho menos la inteligencia artificial, ¿no? ¿A poco dialogaron con los poderosos? ¿No? ¿A poco buscaron mercadotecnia y publicidad? Tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Dios les dejó a María Santísima en Pentecostés. Entonces la Virgen Santísima recibió el Espíritu Santo primero y de allí a los apóstoles. Entonces ella estuvo ahí 25 años presidiendo, ayudándolos, aconsejándoles, dándoles todas esas gracias que necesitaban. Entonces no cesaban en la oración, no disminuyeron en la confianza, no se redujo el fervor de todos por el amor de Dios. Entonces aquí está la clave de Pentecostés y para la crisis de hoy en día, cómo lucharla.
con la fe, la esperanza y la caridad, con María, como María, por María, a través de María, en María Santísima. Que a propósito hoy la celebramos con su título de María Auxiliadora. Eso es precisamente el mensaje de Fátima. Consuélenla, aléjense del pecado, estén vigilantes, pónganse en su regazo, como dijo la Virgen de Guadalupe también, y confíen en Dios a través de ella y por ella, esperando todo de ella. No dejen el Santo Rosario, el escapulario, y esperar el momento en que Dios venga a triunfar de sus enemigos. Eso es la consigna. Porque desde el principio, ¿qué ha sido la Iglesia de Dios? Humanamente nada, pero divinamente todo. Entonces la bienaventurada siempre Virgen María es la que nos guía. María Auxiliadora es la que se humilló y nos puso el ejemplo para que recordemos que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Sí, eso es precisamente lo que hay que estar haciendo en este momento. Vamos a recibir el Espíritu Santo hoy y toda la octava. Pero hay que vivir de la fe, la esperanza y la caridad con María, en María y por María Santísima. Así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí,